Voy a explicar un poco la dinámica de esta sesión, de este webinar. En primer lugar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, podéis escribirla en el chat y pues se recogerán las preguntas y un moderador dará acceso a esas preguntas. Si alguien no sabe dónde está el chat, bueno, lo tenéis ahí, perdón, lo tenéis abajo en las flechas, unas flechas moradas, y en el globo ahí tenéis el chat para poder escribir lo que queráis. Bueno, pues si no vamos a esperar ya más, ya tenemos la hora ya y tenemos mucho tema que tratar. El tema de hoy, el webinar de hoy, referente a Google Classroom. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una clase, vamos a entrar en Classroom, vamos a crear una clase desde el principio, configurando la clase, uniendo a profesores, apuntando a alumnos y luego configurando tareas, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al final, donde veremos también un poco cómo podemos controlar Meet, hacer una videoconferencia con nuestros alumnos a través de Google Classroom. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Bien. Si entramos a Google Classroom a través de nuestra cuenta del Departamento de Educación Navarra.es, bueno, un momentico, me dicen que os comente que, bueno, a través del chat, pues estarán compañeros de asesores y tal de tecnologías educativas para resolver cuantas dudas tengáis referentes al tema. Bueno, pues lo primero, decía que lo primero que vamos a hacer es crear una clase en Google Classroom. Para eso iremos aquí arriba al más, donde crearemos una clase. Vamos a crear la clase, le tenemos que poner un nombre que es obligatorio, es lo único que hay obligatorio en esta sección. Y aquí podríamos completar con la sección, la materia y el aula que queremos crear. Vamos a crear. Bueno, le cuesta un poco y inmediatamente lo que haremos será ver la configuración de la clase, ver un poco los ajustes de la clase que podemos controlar. Aquí en la rueda dentada, clicando en la rueda dentada, entramos en los detalles de la clase donde veremos la descripción, la sección, el aula, la materia de la clase. Podríamos completarlo o cambiarlo. Y en general vemos los códigos de invitación. Códigos de invitación que se aplican a los códigos de la clase, que podemos inhabilitar o cambiar. Este sería el enlace de invitación y el código de la clase
para que los alumnos se puedan apuntar, que lo podríamos mostrar a la clase. Aquí, mostrar código de la clase, sería ese. Luego tendríamos el tablón, la sección del tablón, donde podemos controlar si los alumnos pueden publicar o comentar, o solamente pueden comentar, o solamente los profesores pueden publicar o comentar. Yo voy a dejarlo en solamente los profesores pueden publicar o comentar. En el tablón, lo que no quita para que podamos tener un feedback con todos los alumnos privadamente con cada uno de ellos a través de las tareas y comentarios. Bien, lo siguiente sería mostrar elementos eliminados. Solamente en este caso está desactivado y solamente los profesores podrían ver los elementos eliminados. Una tarea que hayamos creado y la hayamos eliminado, solamente la podríamos ver los profesores, no los alumnos. Luego está activado los resúmenes para padres o tutores, que ya veremos más adelante de qué se trata, cómo podemos invitar a los padres o tutores y qué es lo que pueden ver ellos. Y aquí en Meet podríamos generar el enlace de Meet. Un enlace que podríamos hacerlo visible para los alumnos o no. En cualquier momento podríamos generar este enlace. Lo vamos a generar ahora, le damos ahí. Ya tenemos el enlace creado, pero podemos ocultarlo y solamente hacerlo visible cuando nosotros queramos. Y por último estaría el tema de calificaciones. Calificaciones que nosotros solamente vamos a crear dos categorías. Podemos dejarlo sin calificación o puntuación total o ponderada por categoría. Vamos a dejarlo en puntuación total y vamos a añadir categorías de calificación. Una que sería, por ejemplo, para los exámenes. Y a estos exámenes le vamos a dar el 60% de valor. Añadiremos otra categoría y serían los trabajos, a los cuales les daremos el 40%. Y con esto ya tendríamos preparado, configurado los ajustes de la clase. Siempre sin olvidarnos de darle al botón de guardar. Bueno, esto sería lo que es el tablón de la clase. Fijaros que hemos comentado que solamente los profesores pueden compartir aquí, escribir aquí algo a los alumnos. Los alumnos aquí en este tablón no pueden escribir ni comentar nada. Sí a nivel privado, que ya lo veremos cómo hacer, pero aquí no. Por lo menos así lo hemos dejado configurado. La foto de más cosas que podemos configurar antes de empezar a apuntar a alumnos y a profesores a la clase sería la configuración del tema. Podemos seleccionar un tema de los que ya vienen en la galería. Podríamos de general, de literatura, de matemáticas, de arte, de deportes, etcétera, etcétera. O subir una foto. Nosotros lo que vamos a hacer es subir una foto desde nuestro ordenador. Ya no me acuerdo dónde estaba. Bueno, pues esta misma. Fernando, lo tienes en el Drive que tenemos. Ya, bueno, da igual. Ponemos esta misma que para el caso nos vale.
La podemos ampliar un poco y así valdría. ¿No? Y ya está. Podríamos cambiar, como hemos dicho, lo que hemos hecho ha sido cambiar el tema subiendo una foto. El código de la clase lo tenemos aquí, lo podemos hacer visible. Imaginaros que estamos dentro del aula con la pantalla, con un monitor interactivo y queremos que los alumnos se apunten a la clase, sin necesidad de que nosotros uno por uno vayamos cliqueando todos los correos electrónicos y apuntándolos a todos. Podemos tranquilamente decir que se apunten ellos. Ellos lo único que tendrían que hacer sería copiar este código. Estando dentro de clase, se apuntarían a la clase con ese código. Como hemos dicho, que es el enlace de Meet, que de momento no está visible para los alumnos, aunque lo veáis aquí. Esto es el Classroom del profesor, pero en el Classroom del alumno este enlace de Meet no se vería hasta que yo lo active, hasta que nosotros lo activemos. Y bueno, aquí compartir algo con tu clase, pues podemos escribir cualquier cosa. Saludos, por ejemplo, saludamos. Podemos añadir cualquier cosa que queramos. Desde nuestro Drive, mediante un enlace, un archivo adjunto desde nuestro ordenador o un vídeo de YouTube. Y seguidamente lo publicaríamos o lo programaríamos, clicando aquí, lo programaríamos para que se publicase en otra fecha diferente, otra hora diferente. Eso lo vamos a ver un poco más despacio, porque cualquier publicación, cualquier tarea que hagamos en Meet, en Google Classroom, se puede publicar inmediatamente o programar para que en una fecha y hora posterior se publique automáticamente o guardarla en borrador, para poder ir ampliando, completando, añadiendo cosas a la tarea o a la publicación que queramos. En este caso voy a publicar y automáticamente esos saludos los podrían los alumnos ver. Gary, no sé si estamos grabando la sesión. Sí, la sesión se está grabando y posteriormente se compartirá a través del canal de YouTube de Icasnoga Digital. Vale, perfecto. Lo único, Fernando, tal vez podrías aplicar un pequeño zoom a tu pantalla y los y las participantes también tienen opciones de visualización arriba a la izquierda, en un icono de una lupa, ¿vale? Y así pueden ver lo que muestra el ponente de manera más grande. Bueno, ¿así se ve mejor? Sí, gracias, Fernando. Vale. Pues muy bien, seguimos adelante y ahora, antes de empezar con el trabajo de clase, que lo tenemos aquí, vamos a las personas donde podremos incorporar a más profesores como cotutores que podrán añadir y modificar tareas tal y como lo hace el profesor que ha creado el aula y, por supuesto, vamos a añadir también alumnos. Lo primero, vamos a invitar a algún profesor, por ejemplo, bueno, ya lo tenemos aquí y le invitamos. Bien, para
para ver que efectivamente Fernando me ha invitado, voy a compartir mi pantalla para que veáis cómo podemos recibir estas invitaciones los profesores. De dos maneras. Una que será por correo electrónico y otro directamente en Classroom. Voy a compartir la pantalla. Voy a refrescar ahora el correo para que llegue la invitación. Como veis aquí, efectivamente, he recibido una invitación para asistir a la clase como profesor del webinar Clara. Entonces, lo podremos hacer o bien desde aquí, aceptando, o antes de aceptar, vamos a verlo, que podría, de una forma alternativa, podría ser desde aquí. Si nosotros estamos en nuestro Classroom y vamos a nuestras clases, como veis aquí, aparece una clase llamada Webinar Classroom y la indicación de que he sido invitado para dar esta clase. La puedo rechazar o aceptar. De las dos maneras tendría el mismo efecto. Voy a decir aceptar. Y desde este momento, si vamos a personas, podremos ver que ahora esta clase está compartida por dos profesores. Todos los profesores que tengamos la clase compartida tendremos prácticamente los mismos derechos, podremos hacer lo mismo que el propietario de la clase. Lo único que no puede hacer un profesor o tutor en este caso sería borrar o eliminar al propietario de la clase, pero sí que en cualquier momento nos podremos desapuntar. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería y le paso la pantalla a Fernando. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos la pantalla en la que ya vemos que el profesor ya ha aceptado nuestra invitación. ¿Qué podemos hacer con este profesor? Pues aquí en estos 3 puntos podemos enviarle un correo electrónico directamente a él desde aquí, sin tener necesidad de recurrir a Gmail. Lo podríamos quitar como profesor o podríamos incluso hacerle propietario de la clase. Esto sería, por ejemplo, en el caso, esto viene muy bien, en el caso de un profesor que durante este curso sí está como profesor en esta escuela, pero el año que viene no. Entonces, pues, la propiedad de la clase, ¿quién la tiene? Se la lleva el profesor, la puede ceder la propiedad a otro compañero del centro. ¿De acuerdo? Vamos a invitar a un alumno y lo mismo, de la misma forma que hemos invitado al profesor, a los alumnos los podemos invitar bien a través de correo electrónico, escribiendo aquí el correo electrónico de todos los alumnos, o bien yendo a nuestro tablón y enseñándoles, imaginaros que estamos en la clase, enseñándoles en el monitor interactivo el código de la clase. ¿Esto qué nos va a facilitar? Nos va a facilitar tiempo, nos vamos a asegurar que todos los alumnos de la clase están presentes y se apuntan y nos facilita también trabajo, nos ahorra trabajo el tener que andar escribiendo los correos de todos los alumnos, porque automáticamente ellos lo único que tienen que hacer es copiar en su Classroom, apuntarse a esta clase con este código. Y eso es lo que va a hacer el alumno Demo 1. Y os dejo con él. ¿Gary? Bien. Gary, no se te oye.
Sí, perdón. Yo soy el alumno Demo 1, tendría mi cuenta de Google abierta, accedería a Classroom a través de estos 9 puntitos y clicando en el icono de Classroom, por ejemplo, ¿vale? En esta parte superior derecha del menú tengo el signo más y Fernando antes como profesor ha creado una clase, pero en este caso yo como alumno me voy a apuntar a una clase. Clicaría ahí, me da una serie de informaciones, pero la que me interesa es utilizar esta casilla de código de la clase donde escribiré el código que, según el ejemplo de Fernando, me lo está mostrando mi profesor o profesora en el propio aula presencial, ¿vale? Era el W5 SK6FA, ¿vale? Y clicaría en esta parte superior derecha en unirse. Me da un mensaje de que me estoy apuntando. Tarda unos segundos y ya figuro como alumno. Aquí, en la parte superior, se me muestra una pestaña menos. Fernando, como profesor, tenía la opción de calificaciones, que el alumno no ve, pero sí el tablón, el trabajo de clase y las personas. En personas, podría ver quiénes son mis profesores en este aula, pero no tengo opciones, en este caso, de interactuar con ellos desde aquí. En trabajo de clase, lo veremos a continuación, se me irían mostrando los materiales, tareas, preguntas y demás que me generaran mis profesores. Y en tablón veis que he recibido el saludo que antes Fernando ha escrito, pero como ha inhabilitado la opción de que los alumnos y alumnas respondan o actúen en esto que podría ser un hilo de chat, pues no tengo opción alguna más que de recibir esas notificaciones, mensajes, anuncios que mis profesores consideren, ¿vale? Bueno, Fernando, pues te cedo la palabra y sigues ejerciendo de profesor. Muy bien. Pues seguimos. Como veis, ya aquí tenemos ya a nuestro alumno y nos aparece aquí un invitar a tutores. Estos serían los padres, los padres a los cuales podríamos invitar para que viesen algunas cosas, no ven todo, algunas cosas del alumno. Por supuesto, no ven de todos los alumnos, ven evidentemente los de su hijo o hija. Vamos a invitar en este caso, para que veáis un poco lo que ve un padre o una madre, vamos a invitar a un padre que tiene este correo. Y que veis que de momento aparece aquí como invitado, pero habrá recibido ya un correo electrónico, ese padre, esa madre, habrá recibido un correo electrónico para que se una al Classroom, a lo que es el Classroom de su hijo, a la clase de su hijo. Además, esto también tiene una notificación al alumno diciendo que su padre o su madre puede ver sus tareas y sus trabajos. Por eso vamos a ver dos cosas. Primero, por un lado, el padre cómo acepta la invitación y luego veremos en el correo electrónico del alumno lo que ha recibido con respecto a sus padres. Demo 2, el padre. Adelante. Gary. Sí, estoy compartiendo. Se me muestra la cuenta del padre o madre y se ve el correo que le acaba de llegar. Recibe resúmenes de Google Classroom por correo electrónico. Clico en ese mensaje que me ha enviado el profesor de mi hija o de mi hijo
Y, bueno, aquí mismo pone resúmenes de Google Classroom por correo electrónico para, bueno, esto no es más que el nombre que está detrás de esta cuenta. Lo más importante, aquí puedo aceptar o rechazar diciendo que no soy el tutor o padre o madre legal, ¿vale? Acepto en este caso. Y una doble aceptación que sí que efectivamente voy a ser tutor con esta cuenta. Vale. Puede resultar interesante para un padre o una madre esta única opción que se le muestra aquí. ¿Cuándo va a recibir estas notificaciones o estas comunicaciones? ¿Semanalmente o a diario? La verdad es que esta tercera opción no sé si tiene demasiado sentido. Podría elegir semanalmente o a diario. En este caso voy a elegir la segunda opción, que lo que se me notifique a diario. Si hubiera elegido semanalmente, me informa que sería los viernes por la tarde, ¿sí? Si elijo diariamente, es por la tarde, a una hora determinada. Y aquí, no sé si tiene demasiado interés, podría elegir mi franja horaria. Vale, ¿qué resúmenes recibe un padre o una madre? Bien, pues no recibe las calificaciones de su hijo o hija, sino las tareas que se han publicado y que tiene pendientes de realizar o aquellas en las que está acumulando un retraso según la fecha prevista de entrega establecida por el profesor o profesora. ¿De acuerdo? Bueno, y como hemos dicho, también tiene esto repercusión en el alumno. El alumno también sabe que su padre, su madre, su tutor va a recibir una notificación diciendo que tiene que hacer tal tarea, tiene tales trabajos, tiene pendiente, etcétera, etcétera. Así es. Ahora lo que estoy mostrando es la cuenta del chico o chica, del alumno o alumna. Este también ha recibido una notificación por correo electrónico diciendo que se ha añadido un tutor a su cuenta, que se ha añadido a su padre o a su madre, ¿vale? No puede aceptar o rechazar, es simplemente una comunicación. Si viniera a... Perdón, ya está, ya. Continúa. Sí, no, que sería bueno que leyeses en el correo lo que pone al final un mensaje bastante interesante pues, para el alumno. Vale. Eso, el alumno también recibe esta notificación de qué es lo que verá su tutor legal, su padre o su madre. Recibirá un correo electrónico con un resumen semanal, porque así esa ha sido la opción elegida, sobre su avance con el trabajo retrasado y previsto para el futuro, los anuncios de clase y otras cosas. Pero tal vez nos interese saber que no las calificaciones que le ponga el profesor al alumno ni las comunicaciones que le envíe a título personal. Eso es. Bueno, pues continúa, Fernando, ¿no? Bueno, pues seguimos. Bueno, entonces ya tenemos aquí al alumno, tenemos aquí a su padre-madre y las opciones que tenemos con este alumno. Podemos enviar un correo directamente a un alumno, enviar un correo a los tutores del alumno o podemos quitar a los tutores o invitar a más tutores. Podríamos incluso invitar a un segundo tutor, por ejemplo, para el caso de padre-madre, que por ejemplo pueden darse el caso de que estén separados y quieran los dos recibir notificaciones de lo que hace su hijo o hija. Pues tranquilamente podríamos asociar a un alumno, a una alumna, dos tutores, padre-madre. Y lo mismo quitarlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que
Lo que nos queda ahora, lo que viene ahora, es el trabajo de clase. No os he puesto la diapositiva, pero hemos visto el tablón, hemos visto lo de las personas y ahora vemos el trabajo de clase. Podemos crear tareas de cuestionario, preguntas, materiales, podemos reutilizar publicaciones que hayamos hecho en otras clases o en otros cursos y crear temas. Bueno, pues vamos a ello. Ahí. Bueno, pues lo que os comentaba, este es el botón de crear. El botón de crear para crear una tarea, para crear un cuestionario, una pregunta, material, reutilizar publicación o temas. Lo primero que vamos a hacer es crear una tarea. Esto que hago yo, por cierto, esto que hago yo como profesor, lo puede hacer también cualquier otra persona que esté aquí, como profesor, como cotutor, ¿vale? Bueno, decíamos, vamos a crear una tarea. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer aquí, ¿qué podemos hacer? El título, obligatorio, instrucciones de la tarea. ¿Lo podemos hacer o no? Más cosas. ¿Qué podemos añadir? Podemos añadir cualquier documento que tengamos en Google Drive, en el Drive, o añadir un enlace, o un archivo que tengamos en nuestro ordenador, o un vídeo de YouTube. Asimismo, lo podemos desde aquí incluso podríamos gestionar otras clases que tengamos y podríamos decir que esta tarea que vamos a crear es no solamente para la clase en la que estoy ahora, sino para otras clases diferentes. Lo podríamos marcar ahí. Podríamos marcar aquí para cuántos alumnos va a ser esta tarea. Podríamos crear esta tarea solamente para un grupo de alumnos o para todos los alumnos. Y sería cuestión únicamente de marcar o desmarcar los alumnos que queramos. Categoría de la calificación, podríamos marcarlo esto como exámenes o como trabajos. En este caso lo vamos a poner como trabajo. La fecha de entrega, podemos ponerle sin fecha de entrega o bien marcar una fecha y una hora determinada. Una fecha determinada para que los alumnos puedan entregar dicha tarea. En este caso lo vamos a dejar sin fecha de entrega. Y por último, el tema. Imaginaros que tenemos varios temas de la misma asignatura, del mismo área, pero ya hay varios temas creados. Bueno, pues aquí nos aparecería la lista de los temas o lo podemos dejar sin tema, esta tarea, o crear el tema directamente desde aquí. Ya veremos luego cómo podemos crear el tema y ordenar diferentes temas y cómo ordenar las tareas en los temas. Y por último, la guía de evaluación. La guía de evaluación, que es que simplemente es aquello que nos permite gestionar las calificaciones. Aquí podríamos meter una rúbrica, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a meter una tarea. En este caso voy a reutilizar una tarea. Vamos a ver. El título.
El hongo y sus partes, aprovechando que ya estamos casi en el otoño y que la gente empieza ya a recoger voy a insertar un Jamboard desde mi Drive. Aquí esta tarea que he puesto, de este Jamboard que he puesto, puedo, y cualquier archivo que subamos, los alumnos pueden ver el archivo, editarlo o hacer una copia para cada alumno. Bueno, pues yo lo que quiero es que hagan, cojan un dibujo, hagan un dibujo los chavales y lo peguen en el Jamboard, en un tablero. Bueno, pues para eso tienen que editar el archivo. Lo voy a dejar así y voy a crear la tarea. Bueno, aquí tenemos que ha sido ya asignada la tarea a un alumno, porque solamente tenemos uno. Si tuviéramos 30 o 50, pues aparecerían los que sean, y que todavía no ha presentado ninguno la tarea. Así que esperamos un momentico a que nuestro alumno suba la tarea. Demo 1, que estará por ahí, habrá recibido la tarea y la completará. Eso es, ya estoy compartiendo mi pantalla en modo alumno y, bueno, vale la pena destacar que el alumno recibe la notificación de la tarea tanto a través de su bandeja de entrada del correo electrónico, el hongo y sus partes, ¿sí? Y desde aquí podría directamente abrir la tarea o, si no, la vería en el tablón de manera inversamente cronológica, ¿no? Lo más nuevo en primer lugar, en el tablón principal, pero también en trabajo de clase, ya que se trata de una tarea. Tal vez sea una buena práctica, según el uso que queramos con nuestro alumnado, decirles que en su Gmail, cada vez que reciben una notificación a través de correo electrónico, pueden cancelar la suscripción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no van a recibir las tareas? Pues sí, efectivamente, no las van a recibir a través de Gmail, ¿sí? Pero siempre las tendrán en su Google Classroom del que son alumnos. Esto tal vez sea interesante porque pueden estar, si no, sometidos a un bombardeo o no aclararse con la vía por la que se le comunican las cosas, ¿vale? Bueno, entonces volvemos a nuestro Classroom, vemos que tenemos aquí la tarea, tanto en el tablón como en el trabajo de clase, clicamos sobre ella, vemos la tarea y el alumno ve que este trabajo que está dentro de la categoría de trabajos, que vale 40 puntos, en este caso no tiene una fecha de entrega porque mi profesor no lo ha establecido así, y tampoco unas instrucciones, pero si clico en el Jamboard que me ha compartido, que es una especie de pizarra, y como mi profesor ha establecido que todos los alumnos y alumnas pueden acceder a este archivo de manera que pueden editar, o sea, mis compañeros y compañeras podrían estar editando simultáneamente a mí este mismo archivo, ¿vale? Pues aquí voy a hacer la tarea. En este caso me pedían que subiera un dibujo realizado por mí. Queríamos explicar que en ocasiones, y cuando trabajamos con alumnos de edades, bueno, bastante tempranas, tal vez sea conveniente que sean sus padres y madres quienes manejen su cuenta de educación. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de autonomía, ¿no? Por la edad que tienen. En este caso, el alumno o su padre o madre, si fuera de edad bastante temprana, abriría y diría, ¿desde dónde quiero subir este dibujo? Bueno, este dibujo lo ha realizado el alumno en papel, le ha hecho una foto y tiene la opción de entregar una producción que ha hecho en papel a través de Google Classroom, ¿vale? Lo buscaríamos en nuestro dispositivo, en nuestro PC en este caso,
clicando aquí en seleccionar archivos y eligiendo la carpeta en la que lo tenemos. ¿Sí? Podríamos elegirla y abrirla o, si no, venir a Google Drive, a la carpeta correspondiente, y en este caso el dibujo que he realizado en papel, pero que luego he digitalizado a través de una foto, lo tengo aquí, se llama hongo JPG, lo selecciono y queda aquí insertado. Lo puedo colocar en la parte que más me guste y lo voy a acompañar a través de esta cuarta opción por una nota adhesiva donde escriba mi nombre. Soy el alumno. Voy a identificar mi dibujo con las partes del hongo acompañado de la nota adhesiva que indica la autoría. Hemos dicho que este documento es accesible y editable por todo el alumnado de este grupo, luego mis compañeros y compañeras harían lo mismo e iríamos completando aquí un panel de manera colaborativa. Bien, cierro. Sabemos que Google guarda las cosas únicamente cerrándolas sin necesidad de darle a un botón de guardar. Vamos a comprobarlo. Volvemos a abrir este mismo Jamboard y aquí está mi producción. Y el alumno, ¿qué tiene que hacer? Marcar como tarea completada. Lo equivalente a entregarle al profesor o profesora en mano, bueno, ya he terminado y te lo doy. Marco como tarea completada. Google Classroom me da un aviso y efectivamente confirmo que sí, que la quiero entregar. Si vuelvo a mi trabajo de clase, Google Classroom me dice que ya tengo entregada esta tarea, ¿vale? Podría ver la tarea y, uy, me he confundido, no lo he completado adecuadamente, podría llegar a anularla, rehacerla y volver a entregarla. No lo voy a hacer, pero podría hacerlo. Otra opción sería añadir comentarios privados referidos a una tarea. Antes Fernando, como profesor, ha bloqueado la opción de que el alumnado comparta de manera pública en el tablón mensajes, pero siempre podrá hacerlo de manera privada con sus profesores del aula. Pues creo que lo he hecho bien. No sé si aporta mucho este comentario, pero se lo voy a enviar a mis profesores. Fernando, dejo de compartir y muestras lo que diría el profesor, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues aquí tengo la tarea. Me imagino que ya la estaréis viendo. Y sí. Ya tengo que aquí un alumno ha presentado la tarea y que de los alumnos, que ya no me quedan más alumnos a los que ha sido asignada esta tarea y que no la han presentado. Bueno, si cliqueamos aquí, vemos lo mismo, quienes han presentado la tarea. Vemos que Demo 1 ha hecho la tarea y vamos a ver ahora la tarea que ha hecho. Vamos a ver. Una vez que yo compruebo que ha hecho la tarea el alumno 1, tarda un poco en cargarse, ya la tenemos aquí. Bueno, pues digo, ya lo puedo valorar esta tarea. Bueno, lo tenemos sin, además esta tarea así, con puntuación. Aquí está, ¿vale? Le ponemos entonces 40 puntos de trabajo y lo guardamos. De momento está en borrador. De momento esta nota
no la ve el alumno hasta que yo le dé a enviar. Se le dé a enviar, recibirá el alumno la notificación de la evaluación de la puntuación de su tarea. Vamos entonces a generar otra tarea. Vamos a generar una tarea en la que un alumno tenga que realizar una receta. Perdona, Fernando. Sí. Quería mostrar cómo ve el alumno esta calificación, ¿vale? De acuerdo. Voy a compartir mi pantalla como alumno de este mismo aula. Iré al trabajo de clase o a través del tablón a la tarea. Me muestra Google Classroom que ya ha sido calificada y si accediera a ver la tarea, aquí veo que la calificación obtenida es de 40 puntos. El profesor no me ha enviado ningún correo, no me ha respondido por texto, pero aquí vería la calificación. También, y de la misma manera, este feedback, en este caso este 40 sobre 40, me llegaría a través de Gmail. Calificación de el logo y sus partes. Repito que si nos parece esto un exceso de información, deberíamos pautar que el alumnado cancelara la suscripción. Lo voy a hacer. ¿Vale? Recibir notificaciones por correo electrónico. No quiero. ¿Vale? Entonces, para hacer todo lo relativo a Classroom y recibir todo lo que mi profesor haya compartido a través de Classroom, tendré que acceder a Classroom. No podré hacerlo en lo sucesivo a partir de Gmail, aunque esta acción es reversible, ¿vale? Aquí la tengo con mi 40 sobre 40. Vale, continúa, Fernando. Muy bien. Pues eso, como decíamos, vamos a compartir, vamos a crear una tarea, pero esta vez, en vez de crearla, lo que voy a hacer es reutilizar una publicación que ya tenía hecha de antemano, de otra clase. Entonces, aquí tengo todas mis clases y sé que esa tarea la tengo en esta clase y la que voy a hacer es... esta no... Vale. No, vamos a crear la tarea directamente de aquí. Crear tarea. Esta tarea se llama receta. Y vamos a subir un documento desde el Google, desde mi Drive. Tiene que aparecer aquí en reciente. Tarea 1. La insertamos. Y lo que quiero es que este documento no sea colaborativo, sino que cada alumno reciba su propia copia. Hacemos una copia para cada alumno. Y le damos a crear tarea. Bueno, vamos a ver, os voy a comentar, os voy a enseñar de qué se trata la tarea. En primer lugar, le pedimos al alumno que busque en Internet una receta en la que el ingrediente principal sea una seta o bongo, que escriba ahí el enlace de dicha receta, modifique la receta y elabore una nueva utilizando esa tabla y luego la cocine en casa y que a través de, con fotos y con una presentación de Google, documente la realización, la elaboración de dicho plato, ¿vale? Estos dos documentos, la presentación y este documento completado, lo tendrá que añadir a su trabajo y finalmente va a presentar su receta al grupo de la clase online por Meet.
Por lo tanto, tenemos varios temas. Primero, son 2 trabajos los que tiene que hacer, que presentar. Vamos a hacer que también lo hagan por parejas, por lo tanto, va a ser un trabajo colaborativo, un trabajo en grupo y un producto final que va a ser una presentación de la receta al grupo. Por lo tanto, vamos a emplear una rúbrica. Varias cosas. Hemos dicho la copia, vamos a utilizar una guía de evaluación y voy a reutilizar una guía de evaluación, una rúbrica que ya tenía en otro sitio por ahí. Aquí en esta clase no, pero la tenía en esta. Y esta es la rúbrica que voy a utilizar. Os voy a comentar también cómo podemos crear nosotros una guía de evaluación, una rúbrica. Aquí tenéis la rúbrica, ¿de acuerdo? Una rúbrica que se valora la organización y el trabajo en grupo, que se valora el trabajo de investigación y que finalmente se valora también el producto final. ¿Vale? Y que tienen una puntuación de insuficiente, bien, excelente, 1, 2 y 3 puntos respectivamente. ¿Cómo podemos editar esto? Bueno, pues si no tuviésemos, voy a quitar esto, luego la pondré otra vez, pero imaginaros que no tuviésemos esa guía, esa rúbrica hecha y tuviéramos que hacer una nueva. Clicaríamos aquí en guía de evaluación y le daríamos a crear guía de evaluación. Y aquí, pues ya veis, crearíamos el criterio, la descripción del criterio y los puntos al nivel que queramos. Este sería, por ejemplo, a ver, y podríamos añadir los 3 niveles. Este sería, por ejemplo, de 2 puntos. Este sería otro de 3 puntos. Este sería el nivel insuficiente. El bien y el excelente. Esos serían los niveles. Aquí en cada uno de estos niveles describiríamos lo que queremos y por supuesto el criterio. Aquí pondríamos el trabajo en grupo y dentro de trabajo en grupo, ¿qué es lo que vamos a valorar? La descripción del criterio. ¿Vale? Haciendo todo esto y dándole a guardar, llegaríamos a crear la guía de evaluación que yo estoy reutilizando aquí. ¿Vale? Que sería esta. Según esta guía de evaluación, vamos a valorar el trabajo del alumno, que hemos dicho que van a realizar por parejas, que van a hacer 2 trabajos, un documento, contestar a un documento, elaborar una presentación y finalmente hacer una presentación al grupo de la receta. Pues sin más, le doy a crear tarea. Y al alumno demo 1 le habrá llegado ya la tarea. Ya la tenemos aquí, la tarea receta, que le habrá llegado ya al alumno. ¿Sí? Sí, se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Vuelvo a ser el alumno, no se me ha refrescado, le doy aquí. Y ya veis que hasta ahora tengo una nueva tarea, receta, tanto en el tablón como en el trabajo de clase. Clicaría sobre ella, receta, veo que la tengo asignada y veo que tiene una guía de evaluación y una plantilla para su realización. Le doy a ver tarea y esta es una gran potencia de Google Classroom. Aquí se me muestra la rúbrica o guía de evaluación que ha creado mi profesor para calificarme, ¿sí?
O sea, el alumno o alumna sabe perfectamente qué se espera de su trabajo de manera previa a su realización. Veo que hay 3 niveles de logro, el insuficiente, el bien, el excelente, unos cuantos criterios, pero si despliego cada uno de ellos, me los describe, ¿vale? Así con todos. Bien, centrándome más en lo que es la tarea en sí, veo que aquí hay un documento anexo. Es la copia para cada alumno que ha creado Fernando. Y es una plantilla, digamos, que se autonombra. El nombre que él le había dado era simplemente tarea 1 y viene precedido por el nombre de usuario de Google. En este caso viene un nombre bastante raro, pero en el caso de vuestro alumnado, ahí pondrá el nombre y los 2 apellidos del chico o la chica. Entonces, cuando os entregue ese documento, no habrá duda de la autoría del mismo, ¿vale? Bien, no voy a realizar en tiempo real ahora esta tarea, la tengo aquí preparada, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso suponemos que a este alumno le ha costado un buen rato realizar, buscar esta receta. Aquí ha puesto los ingredientes, los pasos para su elaboración, etcétera. Este es el documento de texto que ha completado, pero, por otra parte, su profesor también le pedía que creara una presentación, ¿sí? No solo esa plantilla en formato de texto completa, con ese link y demás, sino también una presentación de Google. Hay 2 opciones. El alumno, en este caso, puede crearla desde el mismo Classroom, olvidándose de Drive, de la carpeta en la que lo tiene y demás. Simplemente clicar en crear. ¿Y qué va a crear? Una presentación, ¿vale? Esto le daría la opción de que ya no solo tiene un documento anexo a esta tarea que le ha compartido su profesor a modo de plantilla y que ya ha rellenado, sino que también una presentación en blanco que ha creado el alumno y que podrá ir completando y entregando, ¿vale? Esa sería una de las opciones, pero queríamos mostrar una que consideramos bastante interesante. Voy a eliminar esta presentación en blanco que acabo de crear y voy a mostrar cómo añadir algo que ya tenemos creado o que el alumno, yo, tengo creado en mi Google Drive, ¿vale? En esta carpeta tengo ya una presentación de la receta de crema de champiñones para exponerla ante mis compañeros y compañeras, ¿sí? Vale. ¿Cómo lo he hecho? Estando en mi Drive, he clicado en Nuevo, he elegido Presentaciones de Google y de las 2 opciones que se me muestran, he seleccionado desde una plantilla. Aquí hay unas cuantas muy interesantes, creo que esta os sonará de los laboratorios. Yo en este caso voy a elegir esta otra, libro de recetas. Clico ahí. Y tengo una presentación ya muy encaminada a escribir una receta. Claro, con bastantes fotos y recursos preestablecidos que deberé modificar. Seguramente deberé sustituir estas fotografías y demás, ¿vale? El alumno le llamaría a esto como le hayamos establecido, alumno 1, receta con hongos, por ejemplo, ¿sí? Y el resultado de esa receta, y por ahorrar tiempo, otra vez, imaginemos que es el que os he mostrado antes, ¿vale? Ya lo tiene hecho. Crema de champiñones, alumno 1. Ha utilizado esa plantilla de presentación de Google para completar su trabajo, que tiene, cierro, guardado en una carpeta en Drive, crema de champiñones. Vuelve al Classroom, a la tarea en la que estaba, tiene el documento de texto, plantilla que le ha ofrecido su profesor y que ya ha completado,
y ahora va a añadir otro nuevo. ¿Crear una presentación? No, añadir una que tiene guardada en su Google Drive. En su Google Drive, ¿dónde? Bueno, pues entre las recientes, por ser la última que he modificado, la encontraría, o si no, simplemente iría a mi unidad. En su estructura de carpetas, buscaría la de crema de champiñones que inserta, la tenemos aquí, y ya puede entregar a su profesor. ¿Quiere entregar su trabajo? Se enviarán 2 archivos adjuntos, efectivamente. Estos 2 quiero que se entreguen. Y lo confirmo. Vuelvo al tablón, clico en la receta y veo que ya la tarea figura como entregada. Fernando, califícame, por favor. Muy bien. Pues allá vamos. Sigue mostrándose en mi pantalla. Ahora. Algo pasa aquí ahora. Espera un momento. No puedo, a ver, compartir. Sí, vuelve a compartir, por favor. Sí. Ya, bueno. Ya no sé qué cosas raras había pasado por ahí. Bueno, pues ya estamos aquí en la receta. Vemos que han presentado, un alumno ha presentado la tarea, que ese alumno se llama este nombre que hemos dicho largo, que aparece delante de su tarea y que ha entregado 2 archivos adjuntos, ¿vale? Vamos a ver esos archivos. Aquí vemos cómo ha completado toda la tarea. El alumno ha entregado también una presentación. Comprobaremos que esa presentación ha sido una presentación a partir de la plantilla libro de recetas, tal y como se pedía, y vamos a verla. Hombre, también sería interesante que comprobásemos que todas las fotos las ha realizado él, no son utilizadas de forma ilegal, tienen derechos de autor, todas las fotografías, así que tenemos que asegurarnos que las fotos tengan licencia de Creative Commons, tengamos derechos de uso y ya pues después de haber revisado todo, pues ya valoramos la tarea, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que yo os comentaba antes de la guía de evaluación con todos sus con todos sus aspectos a valorar de organización del trabajo en grupo, del producto final, etcétera, etcétera, que nos posibilita la forma de evaluar a través de una rúbrica. Lo valoraríamos uno por uno todos los temas y devolveríamos la tarea, ¿vale? Voy a calificar así sin más rápidamente, un 100 y vamos a... Dime. Perdona, califica a través de la guía de evaluación debajo para mostrar luego cómo lo ve el alumno, ¿vale? Vale. Vamos a calificar, por ejemplo, a ver, se me ha bloqueado un poco esto. Uy. Se me ha bloqueado. Vaya. Pues sí, se me ha bloqueado el ordenador. Bueno, mientras Fernando intenta refrescar, ¿vale? Queríamos comentar eso. Creemos que una copia para cada alumno, donde el profesor o la profesora
entrega una plantilla que ellos deben rellenar, puede ser para un informe, simplemente una hoja de ejercicios, un esquema. Hay quien utiliza esto para que su alumnado tenga ahí su cuaderno de aula con las pautas que le establece el profesor y tengan que ir rellenando para comprobar su atención en el aula, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la copia para cada alumno creemos que es una gran potencialidad de Classroom, y otra es precisamente lo que pedía a Fernando que utilizara ahora para calificarme como alumno, que es la rúbrica. Que el alumno ve de manera previa qué se espera de él o de ella, y que el profesor, una vez recibida la tarea por parte del alumno, utilizará de una manera muy ágil para establecer los niveles de logro en cada uno de los criterios de esa rúbrica, ¿vale? A ver si Fernando consigue volver, esperemos que sí. Sí, Erika pregunta, eso es. Erika pregunta que es una manera más ordenada de crear temas y asociar todas las publicaciones, materiales, tareas a los temas para ayudarles a los alumnos y alumnas bueno, a ver las cosas de una manera más ordenada o organizada. Así lo haremos, ¿eh? Es uno de los puntos que queríamos tratar, a ver si conseguimos que Fernando vuelva, que es el profesor. Gary, si te parece, Fernando, si te parece, como soy profesor yo también de esta clase, Fernando, ¿la has solucionado ya, Fernando? Voy a compartir. Eso es. Comparte, accede a la tarea y califícame utilizando la guía de evaluación, por favor. Se ve la tarea y aquí a la derecha estaría la guía de evaluación, ¿verdad? Entonces yo aquí iría puntuando, pues por ejemplo en organización pondría 2, 1, 3, 1. Fernando, si quieres, en vez de teclear, puedes pulsar en las cuadraditos de abajo. Eso, y así ves cuál es lo que estás describiendo. Eso es. Excelente. Bien. Ya tendríamos todo calificado, ¿sí? Y ahora, si queremos ya que el alumno tenga el feedback de la evaluación, le devolveríamos la tarea. Entonces, él la recibirá. Voy a dejar de compartir para que veamos cómo el alumno ve esta calificación. Gary, cuando quieras. Muy bien, lo que veis ahora es lo que veía el alumno, ¿sí? En su tarea receta ve que ya está calificada, ¿sí? Si accede a ver la tarea, aquí tiene que su profesor ha marcado estos niveles de logro en cada uno de los criterios. Aquí lo tiene de manera numérica, aquí de manera más gráfica, y Classroom otorga, esto no lo ha hecho el profesor, esto simplemente lo ha hecho Classroom, este sumatorio 19 sobre 27, que sobre 100, que había otorgado 100 puntos a la tarea, da 70,37. No nos hemos preocupado de calcular nada, lo ha hecho todo Classroom a partir de los pesos que hemos otorgado a cada uno de los criterios, ¿vale? Pues muy bien, dejo de compartir. Bueno, pues muchas gracias, Gary. Ya estoy aquí. De nuevo me he metido en otro ordenador porque se me ha bloqueado total. Bueno. Bien, puedes continuar con la tarea de test de autoevaluación, Fernando. Exactamente. Eso es lo que vamos a crear ahora, un test
una tarea que sea un test de autoevaluación. Este test ya lo he preparado, no vamos a extendernos ahora cómo se crean los test de autoevaluación, porque, bueno, pues eso ya lo hemos realizado en formularios y tal. Sí que vamos a crear, lo voy a reutilizar, la publicación. Sé que está en pruebas. Fernando, no estás Dime. compartiendo tu escritorio. Oh, perdón. Vale. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, pues decía que voy a reutilizar una publicación que ya tengo de otra asignatura. En este caso, un test sobre Navarra. Lo vamos a reutilizar y vamos a crear copias de todos los archivos adjuntos. Es decir, aunque yo esta tarea, este formulario, lo he empleado ya en... Fernando, ¿puedes darle Sí, un dime. poquito para atrás? Porque cuando le has dado a compartir pantalla ya estabas mostrando cómo se reutiliza, ¿vale? Ah, de acuerdo. Sí, sí. Hemos visto. Vale, voy a ir para atrás. Sí, Vale. aplica un poco de zoom, Fernando, por favor. Sí. Bueno, ahí yo creo que va bien, ¿no? Sí, muy bien. Mejor. Entonces, como decía, vamos a crear y reutilizar una publicación de las que ya tenía de otra asignatura. Es este test, un test de autoevaluación. Vamos a darle a reutilizar. Se va a crear copias de todos los archivos adjuntos. ¿Esto qué quiere decir? Que me tengo que olvidar de usos anteriores de este formulario, aunque lo hayamos utilizado en otra clase, en otro curso, se nos crea otro nuevo, pero en el que vamos a coger y importar las calificaciones. Aquí ya tenemos el test. Vamos a importar las calificaciones de ese test que los alumnos van a realizar. Se van a autocalificar. El formulario está hecho para que salga la nota automáticamente. Podemos utilizar el modo de bloqueo de Chromebooks. Esto significaría que vamos a limitar. Vamos a ver. Los encuestados no pueden abrir ni pestañas ni otras aplicaciones al hacer este cuestionario. Si le diéramos ahí, eso es lo que pasaría con el modo de bloqueo de Chromebooks. Pero en este caso no vamos a utilizar porque el demo 1, el alumno 1, no utiliza Chromebook. Entonces, pues vamos a importar las calificaciones del test para que luego la podamos ver aquí. Este es un examen, lo vamos a poner como examen en la categoría de calificación y ya está. Lo que tiene que hacer el alumno es responder a estas preguntas sobre Navarra y podrá ver su nota inmediatamente después de enviar el cuestionario. Le damos a crear la tarea que automáticamente aparecerá en el tablón y en el correo electrónico de cada alumno, a no ser que haya cancelado la suscripción a las notificaciones. En cualquier caso, los alumnos ya saben que tienen que mirar todos los días el Classroom de su asignatura y en este caso el alumno 1 pues ya ha visto el test y me imagino que ya lo estará contestando. Sí, muestro lo que vería el alumno, tiene una nueva tarea a la que accede y es un formulario en el que clica, lo abre y se le realizan una serie de cuestiones que el alumno ya previamente sabe qué puntuación o qué peso va a tener cada una de ellas. ¿Cuál es el nombre de Olite en euskera? Esta me la sé. ¿Cuál es la capital de la merienda de Ultrapuertos? Esta también me la sé. En un barrido de este a oeste, ¿cómo aparecerían estas localidades? Pues esta creo que también me la sé. No, no me la sé. A ver si me la sé. Creo que sí.
climogramas de 4 localidades navarras. Mi profesor me ha puesto aquí 4 climogramas y me pregunta cuál corresponde al más húmedo, parece que es el 1. Esto vale un punto. Luego me pregunta cuál corresponde al más frío, pues me parece que es este cuarto. Y luego me dice que asocie cada uno de esos climogramas a una situación geográfica. Valle de Salazar, Ribera Tudelana, Cuenca del Bidasoa, Pamplona. Bueno, yo creo que en la Cuenca del Bidasoa llueve mucho, será el 1. Creo que en Salazar o en la Ribera Tudelana no llueve mucho, será el 3. Y luego voy a responder más o menos al azar, ¿vale? Bueno, al azar totalmente esta última cuestión y envío el formulario. Vale, al ser un test que se autocalifica, el alumno puede inmediatamente ver su puntuación, le dice que ha obtenido 9 puntos sobre 12 y puede ver en qué respuestas ha acertado. En estas de un nivel cognitivo bajo ha acertado, en estas de un nivel cognitivo algo más alto en la taxonomía de Bloom también ha acertado, en estas de un nivel también medio ha acertado, pero en estas de un nivel superior en la taxonomía de Bloom pues ha flojeado bastante y solo ha acertado una de las 3 que se planteaban y por tanto en esta pregunta sobre 4 puntos obtiene 1. Y aquí se le muestran automáticamente de estas preguntas que ha fallado cuál era la respuesta correcta. Bien, cierra el test. Perdón. Muy bien. Y al darle a enviar al formulario, ya Classroom ha marcado esta tarea como entregada. ¿De acuerdo? Bueno, dejo de compartir y Fernando, el profesor, continúa. Bueno, pues vamos a ver lo que ha pasado aquí. Han presentado la tarea a un alumno y vemos las tareas entregadas, el test. Ha presentado un alumno la tarea. Podemos ver su tarea. Vamos a ver. No, esto no es el test. Yo decía de dónde está. Le damos a importar las calificaciones para que las calificaciones que ha sacado el alumno en el test las sobrescribamos en las de Classroom, en esta tarea. Solamente en esta tarea, ¿eh? Las está importando y ya tenemos aquí que la nota. El alumno ha sacado un 9 sobre 12 en esta tarea. Entonces, le damos a enviar. Enviamos esta nota al alumno y ya es la nota definitiva. Podríamos hacerle algún comentario privado, pero lo dejamos así y el alumno ya recibe la nota que le hemos puesto. Y ya nos aparece aquí la tarea evaluada. Bueno, seguimos con nuestra clase y lo que vamos a hacer ahora es crear una pregunta. Creo que nos da tiempo, son 6:20. Sí, vamos bien. Vamos a crear una pregunta. En este caso va a ser también, la podríamos crear aquí, como siempre, pero lo que vamos a hacer es reutilizarla. Reutilizar esa pregunta. Crear, reutilizar. Va a ser una pregunta, insisto. Una pregunta que la van a ver todos los alumnos. Elijo esa es la pregunta. Vale. Y aquí sería la pregunta es, ¿cuál de estas setas es comestible? Clica sobre la imagen para verla.
hemos añadido la imagen de dos setas, A y B, ¿de acuerdo? Y dos opciones. La A es la hilarraca pardilla o platera, o la B, que se llama hilarraca, también conocida como pardilla o platera. Vamos a hacer la pregunta y calificaremos luego a los alumnos. Así que ya esa pregunta la tiene visible el alumno Demo 1. Muy bien, soy el alumno Demo 1. Tendré que refrescar. Me aparece en el tablón que mi profesor me ha lanzado una pregunta, clico sobre ella y esto es una versión mínima o muy reducida de lo que podría ser un formulario. ¿Cuál de estas setas es comestible? Clica sobre la imagen para verla. Bien, podría ampliarla. Volvería atrás y voy a responder al azar, que es la A, ¿sí? Y podría entregar. El profesor ha puesto que el alumnado puede ver un resumen, ¿verdad? Me parece. En este caso, el aula que estamos manejando es algo limitada. ¿Quieres enviar la respuesta? Sí. E instantáneamente, aquí se marca mi respuesta. Y ahora veremos cómo la ve mi profesor. Fernando. Sí. Cuando quieras. Muy bien. Pues vamos a ir a la pregunta. Vemos que han respondido a la pregunta todos los alumnos, que no queda ningún alumno por presentar la respuesta. Cliqueamos ahí. Y aquí podemos ordenar la respuesta, podemos ver cuántos alumnos han cliqueado en la A y cuántos alumnos han clicado en la respuesta B. Si aquí tuviéramos más alumnos, aquí en este caso, como solamente tenemos un alumno, nadie ha respondido a la B, pero si hubieran respondido a la B clicando de la misma forma que voy a clicar en la A, veríamos cuántos alumnos o qué alumnos son los que han optado por la opción A o la B. ¿De acuerdo? En este caso vemos que aquí el alumno Demo 1, el alumno 1 ha elegido la A. ¿De acuerdo? Es la incorrecta. Porque Vale. la hilarraca pardilla o platera es la otra. En este caso, pues nuestro alumno se nos hubiera muerto intoxicado, habiéndose comido una otra seta que no es. En concreto, una Entoloma lividum, que es una de las confusiones más habituales en estos días. Seguimos. El trabajo de clase. Hemos visto ya una tarea de cuestionario, una pregunta. Podemos también optar por crear material para uso simplemente de consulta, material de consulta. Hemos hecho reutilización de publicaciones y, por último, el tema. Todo esto podemos organizarlo en temas. Mi consejo es que pongáis siempre al principio tema 1 o 1, etcétera, etcétera, y seguido del título del tema. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ordenar los temas. Como veis, aquí se han quedado las tareas sueltas y por debajo el tema. Y lo que necesitamos ahora, estos temas que todos son referentes a las setas, al otoño y tal, pues vamos a coger y moverlas a este tema, a Reino Fungi, ¿vale?
lo arrastramos directamente y lo colocamos, ¿eh? Y así, esta sería la opción más sencilla. ¿Vale? Cogemos, arrastramos al tema correspondiente, ¿eh? También podríamos hacer otra forma, y es volviendo a editar la actividad, la tarea, y en vez de meterla aquí en sin tema, elegiríamos el tema el reino fungi, tal y como estáis viendo, y le daríamos a guardar. Esperamos un poco y ya tenemos todas las tareas que hemos hecho hoy, las tenemos ordenadas. Ordenadas de una forma, pero si quisiéramos incluso ordenar estas tareas, las podríamos mover como quisiéramos, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Más. Vamos con las calificaciones y guías de evaluación. ¿Cómo consultar las calificaciones generales de una clase? Bueno, pues en esta clase, ¿cuáles serían las calificaciones generales? Si vamos a nuestras clases, sin llegar a meternos dentro de cada clase, podríamos ver las calificaciones desde aquí. Aquí, en este que tenemos un rayo, imaginaros, aquí tengo varias clases, pues donde tengo los rayos estos, nos indican, nos llevan al boletín de calificaciones. Y este boletín de calificaciones nos daría la calificación general de la clase, la media, la calificación de cada alumno en cada una de las tareas o actividades que hayamos realizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso sería lo fundamental a la hora, ¿dónde podríamos encontrar esto dentro de la clase? Trabajo de clase, iríamos a calificaciones y aquí en calificaciones lo tenemos. Como veis, es el mismo, llegamos al mismo sitio de dos formas diferentes. Una, desde la pantalla donde podemos ver todas nuestras clases o metiéndonos dentro de la clase en calificaciones. ¿De acuerdo? Por último, nos queda el tema de Meet, de hacer una videoconferencia a través de Meet desde Google Classroom. Vamos aquí. Si recordáis, de momento, este enlace de Meet no era visible para los alumnos, entonces tenemos que ir aquí, ajustes de la clase, a la rueda dentada, y abajo, aquí, visible para los alumnos. Le damos a guardar. ¿Vale? Y aquí, lo que antes teníamos un ojo tachado, ahora tenemos ya el enlace de Meet. Eso quiere decir que los alumnos ya pueden ver el enlace de Meet. Y por lo tanto, podríamos entrar a hacer una videoconferencia con ellos. No necesitaríamos generar una videoconferencia a través de Calendar o a través de cualquier otra aplicación, sino desde el propio Classroom ya generamos un enlace a Meet. Para evitar, además nos va a ofrecer, frente al Meet que podamos realizar desde Calendar, nos ofrece Meet desde Classroom varias posibilidades que nos van a beneficiar nuestro trabajo en el aula. La primera, que vamos a controlar el acceso de los alumnos. Podemos echar a un alumno de otra clase que se ha metido de la clase del B, que se ha metido en el Meet de la videoconferencia de los alumnos del A, pues lo podríamos echar si se mete. Eso en el caso de que llegara a coger el enlace de Meet de la clase. Pues si nosotros
accedemos los primeros, vamos a evitar primero que los alumnos utilicen el Meet para hacer sus chats, etcétera, etcétera. Nosotros entraremos los primeros y controlaremos el acceso. Y evitaríamos que el enlace fuera utilizado posteriormente a la clase si esperamos a que salga el último alumno y tras esperar unos segundos cerramos el Meet. Entonces ya no podrían, ellos aunque quisieran, no podrían entrar al Meet, a la videoconferencia. Y nada más, esos serían los consejos para utilizar el aula con Meet. Y también, pues, ya lo siento, no voy a poder utilizar la videocámara, que la tengo en otro... perdón. Voy a dejar de compartir. Que la tengo en otro ordenador y no puedo, y me ha desconfigurado. Bueno. Fernando, te pregunta si cerrar el Meet sería poner como no visible. Así puedes... desde luego, una vez que nosotros hemos acabado la sesión de Meet con los alumnos, si lo ponemos en no visible, pues vale, los chavales no lo verán. Pero si siempre hay alguno que puede coger y guardarse el enlace, puesto que este enlace, si mal no me equivoco, es para siempre para esta clase. Entonces, si se lo guarda alguno, podría entrar si no seguimos los consejos que hemos dicho. Es decir, cerrar el Meet, los últimos, después de que se hayan ido todos los alumnos, esperar unos segundos y cerrar la videoconferencia. Entonces nos aseguramos de que no pueden volver a entrar. Creo que es así, ¿no? ¿Gary? ¿Gary? De acuerdo, sí. Una cuestión es ser los últimos en abandonar la sesión y otra cosa es evitar que se le muestre permanentemente en Classroom, ¿vale? Incluso es posible, hablo de memoria, es posible que permita generar un nuevo enlace a Meet. No recuerdo muy bien, Fernando. Si puedes mostrar las opciones de configuración del aula. Vale, ya te entiendo. A ver si... Eso no lo he comprobado, pero vamos a compartir pantalla. Vale, aquí estarían los ajustes de la clase. No sé si será... se puede cambiar el enlace. Por lo tanto... Está cambiándose, ya se ha cambiado. Por lo tanto, sí, es posible inutilizar un enlace directamente. Eso es. Si tú como profesora eres la última en salir de ese Meet, lo cierras, lo ocultas y para la próxima vez generas uno nuevo, claro, sería una solución. Sí. De esa forma, los chavales no podrían utilizar Meet para uso propio particular. Por lo menos no el de Classroom. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Han preguntado antes, Fernando, a ver si ese test que se autocalificaba era sobre 12 puntos. ¿Por qué? Pues porque en el momento de diseñar no nos preocupamos de la puntuación total, sino de asignar calificaciones o puntuaciones a cada una de las preguntas según pesos, digamos, ¿no? Pues las que considerábamos más laboriosas tenían mayor peso que otras y el total dio 12. Y así quedó. Si vas, Fernando, por favor, al tablón, si clicas en la pestaña de calificaciones, por favor. Sí, ahí.
en calificaciones. Perdón, calificaciones. Sí. Ahí verás que el test de Navarra está en una categoría de calificaciones que es exámenes, ¿vale? Y esa categoría exámenes le damos un peso que ya no recuerdo, Fernando, si ha sido el 40 o el 60. El 60, el 60. Bien, pues toda aquella tarea que marquemos en la categoría de exámenes, a la postre pesará igual. Si hemos hecho 3 exámenes, esos 3 supondrán el 60%, o sea, cada uno el 20%. Y nos da igual si han sido sobre 12, 10, 25 o 133 puntos. Cada uno pesará un tercio dentro de ese 60 que son los exámenes. No sé si me he explicado. Sí, sí. En este caso, además, ya vemos que, por ejemplo, el test de Navarra está dentro de la categoría exámenes y el tema, el hongo y sus partes en tema de trabajos, pero no así, ni la receta ni la pregunta que hemos hecho no están en ninguna de esas dos categorías, con lo cual se nos ha ido a una puntuación sobre 100. Sí, y también es conveniente decir que todo esto se puede descargar a una hoja de cálculo. Y una hoja de cálculo con toda la potencia que tiene de ponderar o de hacer las operaciones correspondientes, pues podrías convertir fácilmente esos 12 puntos a una base 10 y ya está. Sí. ¿Queda respondida la pregunta? Sí. Pues ya hemos acabado. Pues muchas gracias por todo. Pregunta Conchi si se puede devolver una tarea para que sea mejorada. Bueno, un profesor puede comunicarse de manera privada con ese alumno o alumna vía Classroom y hacerle las anotaciones que estime. Y el alumno siempre puede desentregar la tarea, modificarla y volverla a entregar. Claro, aquí intervienen un poco los trucos de cada docente. Quiero decir, si tomamos por costumbre valorar las tareas en tiempo real, pues seguramente no es la práctica más aconsejable. Lo más aconsejable sería establecer un plazo de entrega y ponernos a revisarlas a partir del vencimiento de ese plazo de entrega. ¿Por qué? Porque Classroom nos indicará qué tareas han sido entregadas tarde y el profesor en ese momento, digamos que accederá a corregir o a revisar lo que el alumno le haya entregado de manera definitiva. Si considera que el alumno tiene que desentregar para modificar o mejorar algo, pues yo creo que la mejor práctica sería enviarle un mensaje privado a través de la propia tarea, pedirle que la desentregue, la rehaga o la mejore y la vuelva a entregar. Classroom nos dirá que está entregando la tarde, evidentemente, pero bueno, eso es algo que ya le consta a la profesora. ¿Me he explicado? En cualquier caso, sí, sí se puede. El profesor puede coger, volver a reenviar la tarea y decirle, oye, corrige esto y esto y esto y vuélvemela a enviar para que te la evalúe. Ahora bien, se puede hacer eso siempre y cuando no evaluemos la tarea. Si en el momento en que pongamos la nota a la tarea, esa tarea ya no se va a poder reevaluar. Por lo tanto, si queremos que el alumno modifique algo de la tarea que ha enviado, lo que tenemos que hacer es devolvérsela sin calificar. Eso es. ¿Sí? En todas las sesiones de Classroom que solemos impartir, siempre decimos que creemos que es fundamental, por una parte, programar cuándo se va a publicar la tarea, o sea, no darle a
publicar según terminas, porque pueden ser las 12 de la noche y el alumno o alumna recibir en ese momento un mensaje de nueva tarea y no procede, sino decirle, bueno, pues mañana a las 10 de la mañana, que es cuando tenemos clase o cuando yo quiero que mi alumnado se ponga a trabajar. Eso por una parte. Y por otra, establecer fecha y hora de entrega. Y así tendremos constancia de los retrasos. Y también, y esto Classroom no nos lo permite, es más una práctica, pues insistir en lo que he dicho antes. El alumnado tiene que saber cuándo se pone el profesor a revisar esas tareas. Y creo que lo mejor es que estableciendo una fecha de entrega y a partir de ese momento es cuando el profesorado se ponga. Si no, corremos el riesgo de ser profesores y profesoras 24 horas y vernos casi en la obligación de estar respondiendo en tiempo real. Y puede ser peligroso. Eso es, sí. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, recordaros que tenéis unos tutoriales, consejos y trucos en el canal de Casnova sobre Google Classroom. Vamos, solventando todos los problemas de Google Classroom. Y bueno, no solamente de Google Classroom, de prácticamente todo. ¿Vale? Vale. Así que darle un like al canal de Casnova de YouTube y listo. En ese mismo canal hay una lista de reproducción de Google Classroom en euskera, ¿vale? El webinar ha sido impartido en castellano, pero ahí hay una colección de 8 o 9 vídeos donde se explica pues prácticamente todo lo que se ha mostrado en esta sesión y, bueno, animamos al profesorado que imparte en euskera a que tenga su perfil de Google en euskera y a que pida a su alumnado que lo haga así también. Pues muy bueno, bien. Voy a dejar de grabar, Fernando. ¿Eh? Voy a dejar de grabar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.